haciendo un arreglo por acá de internet. Entonces, pues me dicen que de pronto tengo intermitencia. Ayer tuve intermitencia como a las 7 de la mañana y entonces en la clase que estaba se me fue de un momento a otro y como no estoy pendiente del WhatsApp, entonces, porque como estoy en clase, entonces no estoy pendiente del WhatsApp y entonces me estaban escribiendo por WhatsApp. Porfa, si en esta clase sí voy a estar pendiente por si de pronto me voy, entonces inmediatamente me avisan, porfa, listo. Bueno, empecemos entonces. Con la siguiente definición. Entonces, hablamos de residuos peligrosos, pero no hemos dicho qué son los residuos peligrosos, ¿cierto? Los residuos peligrosos están definidos en el decreto 4741 del 2005. Están definidos en el decreto 4741 del 2005, que hace parte del decreto recopilatorio 1076. Esto aquí se me fue. 1076 del 2015. Entonces, en ese decreto encontramos recopilado este otro decreto. Este decreto 4741. Entonces, ¿cuál es la definición de residuo peligroso? La definición de residuo peligroso nos dice que un residuo peligroso o desecho es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede causar riesgo o daño a la salud humana y al ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ustedes en la próxima clase, dentro de 8 días, nos van a explicar a nosotros qué son esas características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas y ecotóxicas. Ya vamos a ir a hacer los grupos acerca de eso. Entonces, esta definición es simplemente no muy vaga, sino que nos dice, vea, si usted sabe que un residuo es corrosivo, entonces es un residuo peligroso. Si usted sabe que un residuo es infeccioso, ese residuo es un residuo peligroso. Si usted hace un análisis y sabe si la sustancia es un residuo explosivo, entonces ya sabe que eso es un residuo peligroso. No, o sea, no hay más vuelta atrás, o sea, no hay que darle más vueltas a esto y enredarnos con más cosas. Simplemente tenemos esa definición y ya. Esa es la definición que nos van a dar de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cosa acá? De que estas sustancias, las sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, ecotóxicas o radioactivas, no se la venden a uno, pues uno va a una esquina y no se la venden pues ahí y que uno se la lleve en la mano, ¿cierto? Sino que eso, ¿en qué viene? Eso viene en unos envases, empaques, y fuera de eso se le hace un embalaje. ¿Por qué les digo acerca de eso? Porque todo lo que ha estado en contacto con alguna de estas sustancias se considera también residuo o desecho peligroso. Entonces ahí es donde los volúmenes de los residuos crecen significativamente. ¿Listo? Donde esto crece significativamente. ¿Por qué? Porque son altamente grandes los volúmenes entonces que se presentan. ¿Listo? Los volúmenes que se presentan. ¿Y por qué son altamente grandes? Porque tenemos gran cantidad de empaques. Entonces, toda esa cantidad de empaques, inmediatamente nos van a generar un mayor volumen de residuos. Además, tenemos algo que se llama Además, hay algo que se llama contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Un momentico que por acá se prendió el micrófono.
Además, ¿qué es contaminación cruzada? Contaminación cruzada es que nosotros, por una mala disposición de un residuo peligroso, convertimos algo que no era peligroso en peligroso. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos y vamos por decir algo de odontología. Vamos a odontología y entonces nos ponen una gasa y nos ponen todo eso en odontología. Y en un descuido, pues el odontólogo o la otra persona saca eso y no lo pone en la roja, sino que lo pone en una caneca blanca que tenía allá. Y en esa caneca blanca había material reciclable. Inmediatamente todos esos residuos se convirtieron en residuos que en residuos peligrosos. ¿Listo? En residuos peligrosos. Entonces, ahí es donde tenemos esa gran, pero gran problemática. Entonces, una de las problemáticas es esa, de que muchas veces por la contaminación cruzada se aumentan inmediatamente los volúmenes de los residuos peligrosos. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta cuando cuando estemos trabajando todas estas diferentes sustancias. Que una de las grandes peligrosidades que tenemos es convertir algo que no era peligroso en algo que sí se convierte en peligroso. Listo. Entonces, para que tengamos esos diferentes apartes ahí. Y como les digo, sobre todo la parte de los empaques. O sea, la parte de los empaques son los que más, pero más nos generan problemáticas dentro de esta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno, entonces, miren que acá tenemos, pues, nos dicen que los residuos corrosivos, reactivos, explosivos, etcétera, son todos los que se convierten en residuos peligrosos. Y de ahí sale un anagrama que denominamos Cretiver. ¿Qué quiere decir Cretiver? Entonces, para que lo tengamos y lo digamos así más fácil, ¿qué es un residuo peligroso? Un residuo peligroso es todo aquel que sea Cretiver. Y al ser Cretiver genera problemas a la salud y al medio ambiente. Y que además, en donde venía, también se va a convertir en un residuo peligroso. ¿Mm? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese Cretiver? Ese Cretiver entonces va a ser un residuo que va a ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, de riesgo biológico, ecotóxico y radioactivo. ¿Listo? Entonces vamos a tener que 9 sustancias hacen que esto se convierta en un RESP. ¿Listo? ¿Cuál es la cosa? La cosa es que en el decreto 4741 del 2005, fuera de todo lo que tiene una serie de anexos. En total tiene 3 anexos. En esa serie de anexos nos dan unas explicaciones acerca de lo que son los residuos peligrosos. Vámonos para el decreto 4741. Entonces, pues acá está el decreto 4741. Como mínimo, ustedes ya tienen que haberse leído las definiciones. Si no se las han leído, porfa, ahorita al finalizar, léanse las definiciones que están en el artículo 3. Y acá, en el capítulo número 2, que también se lo van a leer ahorita, pues el capítulo, no sé si no, o bueno, si pueden, sí, alcancen, sí. En el capítulo número 2, vamos a hablar acerca, bueno, sí estoy conectado, sí, sí. Vamos a hablar entonces, eh, eh, se habla acerca de la clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Y nos dice en este artículo número 5, nos dice,
Los residuos o desechos incluidos en el anexo 1, 2 y 3 del presente decreto se consideran peligrosos, a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad descritas en el anexo número 3. Vamos a ver entonces de qué se trata eso. El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización físico-química de los residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. ¿Qué me quiere decir eso? Eso lo que me quiere decir es de que si yo digo que el residuo que yo estoy generando en mi industria no es un residuo peligroso, se lo tengo que demostrar a la autoridad ambiental. No es solamente diciendo, no, es que es un residuo peligroso. Sí, demuéstremelo. Listo. Demuéstremelo. Para yo poder decir si sí o si no. Si no, no puedo decir nada. Bueno, entonces acá ya nos hablan acerca, en el artículo 6, de las características que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso y que son estas que acabamos de hablar, que son las presentes en el artículo número 3. Y acá nos dice cuál es el procedimiento mediante el cual se puede identificar si un residuo o desecho es peligroso. Para identificar si un residuo o desecho es peligroso, puede utilizar el siguiente procedimiento. Entonces, por ejemplo, que a veces decimos, ¿será que sí es peligroso o no es peligroso? Bueno, vamos a ver. Entonces, con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos asociados con el residuo generado. Si yo leo que eso es un malatión y que el malatión es un pesticida, entonces ya digo, no, esto es un residuo peligroso, ¿cierto? Se puede identificar si el residuo posee una o varias de las características que le otorgaría la calidad de peligroso. ¿Qué podemos decir también? A través de las listas que se tienen en el anexo 1 y 2 del presente decreto, o a través de una caracterización físico-química de los desechos generados. Listo. Bueno, aquí ya está pues, la presentación de los residuos, toda la cosa. Bueno, vámonos entonces, si estamos hablando tanto de sus anexos, vámonos para los anexos de una vez. Entonces vamos a tener el anexo número 1. El anexo número 1 nos habla acerca de la lista de residuos o desechos peligrosos por proceso o actividades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco la actividad en la que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, la actividad Y7 es una actividad que nos habla acerca de desechos que contengan cianuro, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. O, por ejemplo, el Y8, desechos de aceites minerales no aptos para el uso que estaban destinados. O Y9, mezcla de emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Y10, sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados con PSBs, PCTs o PBB. Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. Entonces voy a trabajar en una empresa de pinturas. Ya sé que van a generar desechos peligrosos. Miremos esta. Sustancias químicas de desecho no identificadas o nuevas resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. Miremos entonces ahí nuestros laboratorios. Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos. También todo lo que tenga que ver con fotografía. Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. Residuos resultantes de la operación de eliminación de desechos industriales. Etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos seguir aquí con muchos etcéteras un rato. Miren aquí también otros que se tienen.
Entonces, ¿qué nos dice por acá? Y vamos a hablar de esta ley de una vez antes de seguir de acá para abajo. ¿Esto es a nivel nacional? No, esto es a nivel mundial. El Y-29, el Y-29, acá en Polonia, en Corea del Norte, en la Conchinchina, es mercurio con compuestos de mercurio. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque todo esto que vemos acá sale de la ley 253 de 1996, que es la que me habla acerca de qué? Del convenio de Basilea. ¿Listo? Dejemos ahí en un momentico, dentro de paréntesis, convenio de Basilea, que ahorita vamos a hablar de vamos a hablar unas cositas acerca de él. Entonces acá se definen esas condiciones según qué, según el convenio de Basilea. Entonces del convenio de Basilea se extraen estos diferentes apartes. Bueno. Anexo número 2. Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos. ¿Cómo así que por corrientes de residuos? Entonces, lo que pasa es que los residuos o desechos, vamos a leerlo acá, tal cual como nos lo dice, nos dice, los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el anexo número 3, para demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. La ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la lista B, los usuarios deberán de remitirse al anexo 9 o lista B de la ley 253 de 1996. ¿Listo? Entonces nos hablan, por ejemplo, desechos metálicos o que contengan metales. Entonces tenemos desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones, cualquiera de las siguientes sustancias: antimonio, arsénico, belirio, cadmio, plomo. Esos serían pues como esa corriente A1. Y así vamos a teniendo varias corrientes. A1070, residuos de lixiviación, de tratamiento de zinc, polvos, lodos, jarositas, hematiles, etc. Y por otro lado, entonces, tenemos también, por ejemplo, cenizas de incineración por cables de cobre recubiertos, desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. El A210, desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos o vidrios activados. A2020, desechos de compuestos inorgánicos. Entonces, los A2 son los desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos que puedan contener metales o materia orgánica. A3, y ahí ya se empiezan a mezclar todos, desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos que puedan contener metales o materia prima, como por ejemplo el A3010, desechos resultantes de la producción o el tratamiento del coque del petróleo y asfalto. Entonces, este ya pues el petróleo, como es una sustancia orgánica, entonces por eso es esos constituyentes que tienen ahí. La nitrocelulosa de desecho, entonces no sé qué será. Desechos de éteres, excepto los especificados en la lista B, o sea, en la lista anterior. Y aquí hay un listado grande de esto. Desechos que, el A4, desechos que puedan contener constituyentes orgánicos u orgánicos. Entonces, desechos clínicos y afines, es decir, desechos resultantes de prácticas médicas de enfermería, de prácticas dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o tratamiento del paciente. Entonces, miren que ahí ya tenemos que la corriente A4020 es para las personas que están trabajando, sobre todo lo que tiene que ver con
¿con qué? Con diferentes desechos, pues con diferentes residuos provenientes de los hospitales. Y así pues tenemos algunos que, pues varios así. Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los siguientes productos. Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas. Entonces, ahí los tenemos diferentes en cuanto a esto. Y miren, por ejemplo, este A4130, envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el anexo 1 en concentraciones suficientes como para mostrar características de peligrosidad del anexo número 3. Listo. Aquí nos dice, por ejemplo, algo que es muy importante, sobre todo para la parte de plaguicidas, cuando nos lo presenten, que nos dice que se entenderá por plaguicida en desuso el plaguicida que ha sido retirado del mercado por razones de salud o ambiente, ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de la autoridad competente. Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y no puede utilizarse para otros fines ni puede ser fácilmente modificado para volver a ser útil. Se ha contaminado con otros productos, se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado y no puede ser utilizado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones indicadas en la etiqueta y por otra parte no puede ser reformulado. Ha sufrido cambios químicos y o físicos que pueden provocar efectos fitotóxicos en los cultivos o representan un peligro inaceptable para la salud de las personas o para el ambiente. Ha sufrido pérdida inaceptable de su eficacia biológica por la degradación de su ingrediente activo u otro cambio físico o químico. Sus propiedades físicas han cambiado y por lo tanto no permite su aplicación en condiciones normales. Sobrantes y remanentes que pretenden descartar. Entonces, todos esos son diferentes desechos que son contaminantes. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, tenemos entonces el anexo número 3. ¿Qué pasa en el anexo número 3? En el anexo número 3 me va a decir qué significa cada una de estas sustancias que tenemos acá. ¿Listo? O sea, si es una sustancia corrosiva, ¿de qué trata la sustancia corrosiva? Reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, de riesgo biológico y radioactiva. La ecotóxica la mezcla con, se mezcla con esta, la ecotóxica con esta tóxica. Pues la gran diferencia es que la tóxica es a la salud humana y ecotóxica al ambiente. ¿Cierto? Por ejemplo, entonces, hola. ¿Y qué diferencia hay entre lo reactivo y radiactivo? Entre lo reactivo y lo radioactivo, pues, aunque sí tiene como las ciclitas normales, es los grados que tienen, los grados de exposición. Pero pues cada uno de esos lo van a explicar ustedes en la clase dentro de 8 días. ¿Listo? Porque en la clase dentro de 8 días ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a coger cada uno de estos y nos vamos a ir para el anexo número 3. En el anexo número 3, entonces, nos va a decir, vea, un residuo corrosivo es esto. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, los residuos corrosivos son todos aquellos que tienen un pH menor a 2 o mayor o igual a 12.5. O sea, que es o muy básico o muy ácido. ¿Listo? Y además, cuando se encuentra líquido, puede corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 milímetros, de 6.35 milímetros por año a una temperatura de ensayo de 55 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Pues no sabemos. Entonces, lo que hacemos es buscar de qué se trata eso. ¿Listo? Buscar de qué se trata eso para poderlo realizar. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, entonces, fuera de que vamos a hacer eso, claro, pues que por acá lo tengo
copiadito, esperen y verá por acá, vamos a buscar por acá Respel, para que de una vez lo tengamos. Se los voy a poner acá y se los voy aquí a reenviar mensaje. Ah, no. Lo voy a volver a poner por acá. Y también lo voy a poner en este, para los que no estén en el WhatsApp. Para los que no estén por el WhatsApp, entonces lo voy a poner por acá. Vámonos por acá por el chat y vamos a poner esto. Entonces, primero, según el anexo número 3, ¿de qué se trata el residuo que me correspondió? Entonces, acá, en el anexo número 3, yo me tocó corrosivo, entonces explico qué es el corrosivo. ¿Qué me tocó el reactivo? Explico de qué se trata el reactivo. ¿Qué me tocó el explosivo? ¿De qué trata el explosivo? ¿Cierto? Y una cosa que no entendamos acá, pues toca explicarla bien, ¿cierto? Porque no todos acá podemos decir de que podemos saber qué quiere decir que un líquido pueda corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 milímetros por año a una temperatura de ensayo de 55 grados centígrados. Entonces vamos a tener eso. Y también vamos a determinar, por ejemplo, esta, la del material radioactivo. Se entiende por residuo radioactivo cualquier material que contenga compuestos o elementos o isótopos con una actividad radioactiva por unidad de masa superior a 30 kBq sobre cada kilogramo, 70 kilobecquerios por kilogramo. Yo creo que la mayoría que estamos acá no sabemos qué es un kilo de becquerio y tampoco 2 nanocuries por gramo, ¿cierto? Obviamente son unas formas de poder medir la radioactividad, ¿cierto? Pues son formas de medir la radioactividad, pero que nos expliquen qué quiere decir eso, pues, que nos expliquen qué quiere decir eso. Entonces, eso es lo primero, meternos en el anexo número 3. Luego, nos vamos entonces y vamos a ver el ejemplo de sustancias que se puedan tener dentro de nuestros hogares, ¿cierto? O sea, si estas sustancias están en mi hogar, ¿cuáles son? O sea, ¿qué ejemplos de ellas puedo encontrar en mi hogar? Si, por ejemplo, si la explicación del anexo número 3 no fue muy clara, entonces hay que buscar otros sitios en los cuales se puedan encontrar. Listo. De igual forma, la parte número 3 es el aprovechamiento y o tratamiento que se le hace a nivel nacional o internacional. Puede que existan en otras partes del mundo una forma de cómo poder tratar esos residuos peligrosos que se están generando. Y si no se pueden tratar y aprovechar, pues si no se puede hacer el aprovechamiento, entonces ¿cómo sería su disposición final? ¿Listo? ¿Cómo sería su disposición final? O sea, ¿cómo disponer esos residuos sólidos? ¿Cómo es la mejor forma de poder disponer esos residuos sólidos? ¿Listo? Para que lo tengamos. Entonces, de todos los residuos vamos a encontrar información. ¿Cuál es la cosa? Que mucha de esa información no la vamos a encontrar en español, sino que la vamos a encontrar en inglés. Entonces, hay que buscarla y el tal es, ¿qué podemos hacer? Diapositivas, videos, pues diferentes ejemplos que se tengan a partir de hechos. Y a partir de estos, entonces ya los empezamos ya los empezamos a trabajar. ¿Listo? Para que los tengamos entonces muy, pero muy en cuenta. No sé si tienen alguna duda acerca de eso. ¿Duda o pregunta? No es duda, sino más bien como pues de cuánto hay que hacer, uso individual. No, individual no. Aquí en este momento somos 28, ¿cierto? Somos 28 y son 7 clases de residuos, o sea que nos haríamos de a 4. ¿Por qué? Porque, no, esperen. Sí, son 7 clases de residuos. Corrosivos, reactivos, explosivos,
tóxicos, inflamables, ecotóxicos y radioactivos. ¿Por qué estos de riesgo biológico no? Porque estos de riesgo biológico, yo lo explico porque esto tiene su propia legislación, que ya la habíamos visto, que es el decreto 351 del 2014. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajarlo máximo, máximo, máximo en grupos de 4 personas. ¿Listo? Y les doy 2 minuticos en este momentico como para que empiecen a pensar por WhatsApp o acá mismo por el chat de quiénes se pueden hacer juntos, y ya repartimos entonces los grupos. Pues lo pueden hacer aquí por el chat mientras tanto. ¿Listo? O si no, pues entonces yo ya pongo pues como una cabeza por cada uno de los grupos y ya lo pueden empezar a trabajar. No se tienen que reunir de forma física, sino que simple y llanamente se hace el trabajo de forma para poderlo trabajar. Listo. Ya tengo aquí como unos grupos. Están... Profe, ¿Qué hubo? en el grupo de Santiago Martínez, Juan José Galvis y Evelyn y el mío, Evelyn se va a hacer con otras personas. Ah, bueno, ya eso ya sí, ya lo Listo, ya profe. ya lo revisan ustedes, no hay ningún problema. Me voy primero entonces aquí pues con los grupos que tengo conformados. Entonces voy aquí con el primero, que sería Melisa Velázquez. Bueno, me voy por acá. Caterín Graciano, Carolina Incapié, Melisa Velázquez y Susana Gaviria. ¿Listo? Profe, hola. Hola. Susana Gaviriano, porfa. No, listo, No, perfecto. señor. Gracias y disculpa. Dale, tranquila. Te la saco de acá. Y entonces este sería el primer grupo. Lo voy a poner por acá. Respel. Voy a poner aquí
este primer grupo, va a poner aquí, corrosivos. Entonces, corrosivos estaría Catherine Graciano, Carolina Hincapié y Melissa Velázquez. Venga, pero no me cambien el grupo 10-12, porque realmente este grupo de Respel es para todos, para yo no estar poniendo entre cada uno. ¿Listo? Para que se... Por favor. Bueno. Profe, ¿Qué hubo? ¿me puede compartir el link para unirme al grupo de WhatsApp, por favor? Claro, ya mismo. Gracias. Listo. Por acá me voy con el grupo de Santiago Martínez. Santiago Martínez, Juan José Galvis, Evelyn no va acá, ¿cierto? Y Laura Graciano. Era Evelyn la persona que no iba, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, Evelyn no va por acá. Y este sería el 2, que sería reactivo. Listo. Entonces, los residuos reactivos van a ser por Santiago Martínez, Juan José Galvis y Laura Graciano. Listo. Me voy con el número 3, que serían Salomé Piedradita, Sebastián Ávila, Marilyn Osorio y Ánica Hoyos. Ellos irían con residuos 3.0, residuos explosivos. Profe, Hola. si se pueden 5, entonces... No, ya 5 ya sí, no, es que antes 4 es muchas Ah. personas acá. Bueno. Cuarto, me voy con el grupo de David Pastrana, María Alejandra Puerres, Daniela Cervantes y Andrei Vanegas. Me voy con el cuarto, que serían entonces los residuos tóxicos. Listo. Me voy con el 5, que sería Valentina Hurtado. El 5, perdón. Que serían inflamables. ¿Cierto? Inflamables. ¿Y qué sería? Valentina Hurtado y Santiago Taborda. El 6 serían los ecotóxicos. Y estos son Kelly Chaverra, Valentina Machado y Susana Gaviria, que van con ecotóxicos. Y por último, tendría el grupo B. Aquí se me tiene que deshacer, un grupo se me tiene que deshacer y unirse con otro grupo, porque se me acaban los temas. Mejor dicho, me acaban los temas. Que son radio, activo, y que sería el grupo de Daniela Torres, Alejandra Montoya e Ingrid Sánchez. ¿Listo? Hay 1, 2, 3, 4 grupos de A3 y un grupo de A2 y un solo grupo completo, que es el de explosivos. Entonces, porfa, miren de qué forma este último grupo se pueda redistribuir. No, esos dos grupos.
el de Catherine Jaramillo, Yanine Tavares, Evelyn Obregón, Yadine González, Melissa Rodríguez y Caterina Echeverri, para ver de qué forma se pueden redistribuir con los otros grupos, porfa, porque, como les digo, hay 4 grupos de A3, hay 4 grupos de A3, no, sí, ¿cómo la vuelta? Tenemos 1, 2, no, 1. Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 grupos de 3 personas. O sea que teniendo 3 grupos de 3 personas, alguno de ustedes se podría distribuir ahí, ¿cierto? Y tenemos 2 grupos de 2 personas. Entonces, para que porfa miren cómo poderse redistribuir ahí en estos grupos, porque si no, no nos dan. ¿Listo? Recuerden que también se pueden hacer con el grupo de la mañana. En el grupo de la mañana no hay ningún problema. Lo pueden hacer con el grupo de la mañana y el grupo de la mañana, pues prácticamente todos están solos. En el grupo de la mañana, no, pues que sí, pues prácticamente todos están solos, entonces también se pueden, alguno de acá, de estos grupos, puede trabajar con el grupo de la mañana. Corrosivo los tiene Moisés Ramos, explosivos Gloria Montoya, reactivos Jennifer Ríos, tóxicos Daniel Cuartas, inflamable Felipe Valencia con Camilo Díaz tiene radioactivo y Camila Londoño ecotóxico. Entonces pueden trabajar con el grupo de la mañana y en el grupo de la mañana pues hay ese cupo para ello. Listo. Entonces ya les queda claro lo que vamos a hacer. Revisamos el anexo número 3. Del anexo número 3 explicamos cómo es esa clase de residuo. Posteriormente de eso miramos cómo es esa clase de residuo. Posteriormente cómo es su tratamiento y disposición final. Y también cómo es en dónde es que los estamos generando acá dentro de nuestras casas. ¿Listo? Profe, Hola. Yanine Tavares y Evelyn Obregón se pasan para el grupo de Santiago Taborda y Valentina Hurtado. Ah, bueno, listo, perfecto. Y Caterine Jaramillo se pasa para donde Melissa Velázquez. Listo, entonces ya lo tienen ustedes ahí, ya lo manejan por favor, internamente, para que lo sepan, ya no tienen ningún problema. ¿Listo? Profe, Hola. ¿me recuerda de cuántas personas máximo son? 4. Bueno, gracias, profe. Pero como te digo, pueden trabajar con el grupo de la mañana. También. Bueno, entonces sigamos por acá con esto. Ya, porfa, aquí desde acá, desde el grupo, porfa, también, pues, para que se comuniquen con los otros compañeros para ver cómo pueden cuadrar. Bueno, entonces, aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hablo acerca de qué es la corrosividad, de dónde lo saco, ¿cierto? También busco otra bibliografía. Por ejemplo, busqué la bibliografía del área metropolitana del Valle de Aburrá con la bolivariana y de ahí saqué también esa definición. Hablé, por ejemplo, de Natalia Ponce de León, que es pues una señora acá en Colombia que le echaron una sustancia corrosiva. El rollo es que, pues, sobre todo para las sustancias corrosivas, siempre se dice que la quemaron con ácido. No, también se pudo haber quemado con una base. Entonces, como para que sepamos eso, listo. Bueno, pasemos entonces al convenio de Basilea. ¿Qué es el convenio de Basilea entonces? El convenio de Basilea
como veíamos en la clase pasada hablamos de Ghana y de cómo esa ciudad de por allá, cómo ese país era un país que recibía gran cantidad de residuos peligrosos, pues sobre todo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, lo que sucedió y aconteció es de que nosotros aquí en el país nos convertimos en un, Colombia no solo, sino que todo Latinoamérica, África y el sudeste asiático fueron los más afectados por las grandes potencias. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos creaban una serie de sustancias peligrosas, pues trabajaban con sustancias peligrosas, pero esos residuos no los trataban en su patio, por así decirlo, o en su casa. Entonces nosotros nos convertimos en el patio trasero de esos países. ¿Por qué? Porque ellos no querían tener esos residuos peligrosos en su país y simplemente lo más fácil que hacía era de que nos lo enviaban para acá. Entonces eso fue lo que sucedió. Con eso entonces se generó algo que fue el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos de países desarrollados a países en vía de desarrollo y de transición. Entonces, debido a eso, en 1989, el PUNMA, que es el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU, por eso sí, Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con 170 países se firma, entonces y entra en vigor en 1992, todo lo que tiene que ver con el movimiento transfronterizo, de los desechos peligrosos. Y se le pone un tate quieto a eso. Ahí, pues, lastimosamente, como dicen por ahí los corruptos, lastimosamente, echa la ley, echa la trampa. ¿Y por qué echa la ley, echa la trampa? Porque entonces, ¿qué fue lo que empezó a salir a nivel mundial? Lo que veíamos en Ghana. ¿Y qué eran qué? Las supuestas donaciones. ¿Cierto? Donde habían unas supuestas donaciones y esas supuestas donaciones entonces lo que hacían era se le donaban a los países en vía de desarrollo eso. Como vimos en Ghana, ellos decían, no, esto aquí pues dicen que es una donación, pero realmente de donación esto nada tiene, porque ya son aparatos completamente obsoletos. En 1996, pues Colombia no fue ajeno a este problema y en 1996 se crea la ley 353, bajo la cual entonces se establece que Colombia firma también el convenio de Basilea y entra a ser parte del convenio de Basilea. ¿Listo? Acá en el WhatsApp también van a encontrar acá el portal donde está el convenio de Basilea, para que lo descarguen por favor, porque de acá ustedes se van a leer 6 artículos para la próxima clase y ya les muestro cuáles son. De igual forma van a encontrar un video. Temas de tratamiento. Este video es acerca de la gestión de residuos peligrosos, ¿cierto? Como para que lo tengan, pues, de cómo se deben de crear los PEGI-RESPE, para que lo tengamos ahí y ya después lo vemos. Vamos a ver qué es esto. Prácticamente en la parte de suscriptores de Virtual Pro, bienvenidos. Esto es una conferencia, pues esto es mexicano, entonces la legislación nos cambia mucho. De qué presentan o qué representan. Ellos también, pues, pero la legislación cambia, entonces es mejor trabajar con nuestra propia legislación. De todas maneras, pues ahí búsquenlos, pues, por si necesitan algo. Bueno, entonces ahí ya tenemos esto. Vamos a ver entonces, no es largo, esta es la estructura. Veamos acerca del convenio de Basilea. En la década de los años 80,
El transporte transfronterizo de desechos peligrosos atrajo la atención del público, ya que buques como el Catrín B o el Pelícano navegaban de puerto en puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos, apareciendo así en los titulares de portada de todo el mundo. A medida que los costos de la eliminación de los desechos aumentaban, los comerciantes de productos tóxicos buscaban soluciones más económicas, por lo que empezaron a enviar los desechos peligrosos a África, Europa Oriental y otras regiones. Esto producía problemas de salud graves como muertes y la intoxicación de la tierra, el agua y el aire. Durante muchos años, para luchar contra esto, a finales del año 1980, se negoció el Convenio de Basilea. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Convenio de Basilea? Este es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos. El Convenio de Basilea cuenta con 170 países miembros. Entre ellos tenemos a Ecuador, Colombia y Chile. Su objetivo primordial de este convenio es proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Los principios básicos de este convenio son el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos que deben ser reducidos al mínimo consistente con sus manejos ambientalmente apropiados. Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la fuente de su generación, y los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. Las obligaciones del tratado incluyen reducir y minimizar los residuos en la fuente, el manejo de residuos dentro del país en el que se generan, reducir al mínimo el movimiento transfronterizo de residuos y tener una gestión ambiental racional para el manejo adecuado de los mismos. Controlar estrictamente el convenio de residuos a través del mecanismo de notificación y consentimiento conocido como consentimiento previo informado o consentimiento fundamentado previo. El Convenio de Basilea contiene muchos beneficios importantes, dentro de los cuales tenemos lo siguiente. Primero, previene el comercio no deseado. Esto indica que las partes importadoras tienden a tomar decisiones informadas de los productos químicos enumerados en la responsabilidad del anexo número 3. Siguiente, tenemos el sistema de alerta temprana. Lo que puede explicar este tema es la circular CFP proporciona información sobre notificaciones de medidas reglamentarias. Tenemos también la toma de decisiones informada. Está orientada a la adopción de decisiones que proporcionan la base del proceso para futuras importaciones de los productos dentro de un mercado. Notificación de exportación. Recuerda que a las partes importadoras las medidas reglamentarias nacionales que una parte exportadora necesita para este proceso. Listo. Ahí con lo que ella está diciendo, pues con la última parte que terminó, sí, pero vení que sí quiero buscar algo acá del principio que ellos dijeron. En la década de los años 80, el transporte transfronterizo de desechos peligrosos atrajo la atención del público,
ya que buques como el Catrín B o el Pelícano Ah, listo, no. No, pues que no sabía esta historia. Vamos a leer esto. Miremos a ver si de pronto también hay un videito acerca de esto. Lo que dice acá, la nave de los venenos o barcos tóxicos. Es la denominación periodística a los barcos que principalmente en la segunda mitad del siglo XX transportaban residuos tóxicos y radioactivos originados de las industrias de los países desarrollados del norte hacia los países subdesarrollados. La peste tóxica viajó en barco. Los gobiernos de los países productores toleran la expansión de un comercio sucio y semiclandestino. Esto es de 1988. O sea que antes del convenio de Basilea. Contratos falsos que camuflan los residuos como fletes útiles, corrupción de funcionarios y gobiernos, abandono y descarga de los barriles malditos en playas, aguas y desiertos sin vigilancia. Son ingredientes comunes del tráfico de desechos tóxicos hacia el tercer mundo. La mujer era, mejor dicho, estábamos, era pues como en miras de eso. Bueno, voy a buscar más acerca de esto para ver, bueno, nada de los venenos. Basilea. Voy a buscar más acerca de esa información y ya, porque estaban hablando de un buque Pelícano y otro ahí que no le alcancé como a coger el nombre bien. peligrosos atrajo la atención del público, ya que buques como el Catrín B o el Pelícano Catrimbue. El Catrimbue. No la cojo. Ahorita la trato de coger bien. Listo. Bueno, entonces, debido pues a eso que nos estaban mostrando ahí, entonces hubo un crecimiento acerca de ello. Entonces, ¿qué era lo que buscaba o qué es lo que busca este convenio de Basilea? Reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. O sea, de que eso que nos estaban mostrando y eso que acabé de leer acerca de cómo esos buques iban llegando y botando todo eso por ahí, se parara por completo. Lo otro era minimizar la generación de estos desechos, o sea que buscar la mejor forma de poder reducir la cantidad de residuos que se generaban. Prohibir su embarque a países que carecían la capacidad de disponer los desechos peligrosos de una forma ambientalmente racional. Entonces, ahí con esta última parte vamos a una parte que es la parte de exportación e importación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según lo que vemos en el video, según lo que nos dice que el convenio de Basilea, nos dicen acerca de que si se podrán o no se podrán exportar e importar los residuos peligrosos. ¿Dónde está la respuesta? En el artículo número 6, 7, 8, 9 y 10 del convenio de Basilea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita al finalizar la clase? Al finalizar la clase, vamos a tener 10 minutos, pues los últimos 20 minutos, es para que ustedes se lean esos 5 artículos, pues menos de 20 minutos se lo lee. Y la próxima clase, entonces, preguntamos acerca de ellos y ustedes me van a decir si sí o si no. O sea, si sí se puede o no se puede. Problemáticas que tenemos con los residuos peligrosos. Primero, que la gestión no se realiza de forma planificada.
Entonces, eso quiere decir que nosotros no planificamos de qué forma la vamos a gestionar, sino que es como, bueno, pues me están exigiendo un PEGI-RESPEL, entonces contrato un ingeniero ambiental o un tecnólogo para que venga y me haga eso. Pero no es porque yo lo quiera hacer, sino porque me toca. El manejo está orientado hacia el tratamiento y disposición final, más que a la prevención y aprovechamiento. Es decir, nosotros decimos, estoy generando este residuo, ¿quién me lo recoge y se lo lleva? Pero no pienso en decir, ese residuo, ¿por qué está generando? Y si se está generando, ¿de qué forma busco yo para no tenerlo que disponer en otro lado? Sino que pues simplemente pensemos cómo prevengo yo de que no se genere, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez en una mina que me decían, hay un montón de tarros, ¿yo qué hago con ese montón de tarros? ¿Y eso qué tiene? Me decían, no, eso tenía mercurio. Y yo, ¿y usted para qué tantos tarros con mercurio? No, es que donde lo compro, siempre pues me venden el tarro. Y yo, ¿y por qué no va con el tarro para comprar el mercurio? Y así tiene menos tarros de mercurio. Y decía, sí, ¿verdad? Yo porque me había pensado en eso. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas tan fáciles como esas, que uno dice, pues, sí, pues, o sea, es facilísimo uno ver y deducir eso. La otra, que la normatividad está completamente dispersa. ¿Cómo así que la normatividad está dispersa? Sí, o sea, la normatividad no está en un solo punto, sino que está dispersa por todos lados. Entonces, la normatividad de residuos peligrosos está en el Ministerio de Medio Ambiente, pero también hay en el Ministerio de Transporte, pero también hay en el Ministerio del Interior, pero también hay en el Ministerio de Vivienda, pero también hay en el Ministerio de Minas y Energía, pero también hay en el Ministerio de Defensa. Y uno dice, ¿pero qué son todos esos ministerios? Sí, señor. Pero también hay en el Ministerio de Comercio Interior, pero también hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces no tenemos compilado todo eso. Entonces uno dice, pero ¿qué es todo eso? O sea, que me tengo que conocer todos los ministerios. Prácticamente, mijo, para poder tener todo eso, sí. Para poder tener todo eso, sí, claro, si no puedes llegar a tener el conocimiento asertivo de todo esto. Entonces, sí es un gran problema esa normatividad dispersa. Por otro lado, tenemos el desconocimiento por parte de los generadores, receptores y comunidad en general. ¿Cómo así? Sí, pues la comunidad no sabe, pues las personas no saben que están generando esos residuos, esas sustancias. Por eso es importante conocer y saber qué es lo que están generando y por eso una de las cosas que les puse es de que debemos de conocer qué es lo que, pues por eso dentro del trabajo que les puse, les dije, hay que averiguar qué clase de esos residuos se están generando en nuestras casas. ¿Listo? ¿Cuáles de esas sustancias se están generando dentro de nuestras casas? ¿Qué envases en qué envases vienen residuos corrosivos que llegan a nuestras viviendas? ¿Por qué? Porque pensamos que los generadores de residuos peligrosos solamente son las minas o las grandes industrias. No, vamos a encontrar que en nuestras casas somos pequeños generadores de residuos peligrosos. Y el otro, los casos de abandono de los residuos peligrosos. ¿Cómo así que el caso de abandono? Sí, estamos abandonando esos residuos peligrosos por ahí. No sabemos dónde es que se están quedando. Para terminar entonces el día de hoy, vamos a hablar vamos a mirar la gestión de los residuos peligrosos. La gestión de los residuos peligrosos es diferente a la gestión de los residuos no peligrosos. Y la diferencia es ¿por qué? Es porque en la gestión de los residuos no peligrosos solamente habían dos personas que se encargaban de ellos, dos actores, que eran el generador y la empresa de servicios públicos domiciliarios. Acá vamos a tener tres personas, tres actores. Vamos a tener el que genera y tiene que almacenar de una forma debidamente correcta, según lo establecido por la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria. Entonces ya le empecé a dar pistas. Aquí hay autoridad ambiental y hay autoridad sanitaria. Y esta persona que genera y almacena los residuos se los tiene que entregar a una empresa transportadora certificada por la autoridad ambiental y la autoridad de transporte. ¿Listo? Y esta
Empresa transportadora, también puede ser esta misma, ¿cierto? Esta misma, que es la empresa encargada del tratamiento y disposición final. Esta empresa va también a estar certificada por la autoridad ambiental. Entonces, este transportista se la va a entregar a este. ¿Para qué? Para que haga el aprovechamiento y valoración de esos residuos o haga el tratamiento y disposición final. Entonces, ¿con qué vamos a empezar la próxima clase? Vamos a arrancar con los generadores. Y con esos generadores vamos a ver cuánto vamos a tener pues ahí como unas partes de una resolución. Entonces, para la próxima clase, por favor, artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Convenio de Basilea. Y se descargan la resolución, pues ya les había dicho que había que descargarla, que está dentro de la bibliografía, la resolución 1362 del 2007. ¿Listo? La resolución 1362. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, bueno muchachos, me queda a mí como tarea mirar a ver qué era ese Catherine Bull, bueno, no sé cómo, será con K, bueno, ahorita lo veo de qué se trata ese cosito para poderlo ver. Y las exposiciones para dentro de 8 días. Cualquier duda o cosita, pues me van preguntando por el chat. Profe, Hola. yo quería preguntarle a alguien si le faltaba alguna persona, a ver si me podían integrar. Hola, ¿hay algún grupo que falte por personas? Hola. Si no, de todas maneras, preguntemos por el chat y si no, pues yo ya te averiguo para ver con quién puede. Ah, mira, Santiago Martínez. Caterine, Santiago Martínez. Ah, bueno, yo ya le voy a enviar mi número para que pronto me agregue. Muchas gracias. Perfecto, dale.